¿Cómo estamos en materia de educación sexual en nuestro país? ¿Qué pasa en los centros educativos? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Los padres hablan con sus hijos? ¿Hacemos algo para prevenir casos de abuso sexual? ¿Nos cuesta hablar de sexo? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15.000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón, no es un botón. Es un iceberg y es un portento que tiene la mujer. Chan, chan. Y de educación sexual vamos a hablar esta noche aquí en Lado B y es por eso que nos acompaña la doctora Viviane Dufaux, que es médica sexóloga, terapeuta, educadora sexual, también docente. Viviane, es un gusto tenerte aquí. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, Bien. muy bien, contenta. Bien, te reías ahí un poco mientras veíamos el tape Sí. disparador. Me pongo con pensamiento crítico y tiene sus cositas, ¿no? Ajá, por ejemplo. Y por Porque había un ejemplo, poco de humor, pero a está partir muy del humor. bien, es divertido. Claro. Pero si vamos con lo que tiene que ver mujer, clítoris, no necesariamente sine qua non. Hay Claro. muchas mujeres que no tienen clítoris, por ejemplo. Otra de las cositas que me da gracia es clítoris de todos los colores. ¿Qué color tiene? Porque en realidad es un órgano interno. Por ejemplo, los pulmones. ¿Tenemos colores distintos de pulmones? Te digo que los que fuman tienen un color distinto que los que no fuman. Bueno, quizás, pero no es un color que cambie según la etnia, la raza. Ajá. Entonces tiene sus cosas. Es divertido, está buenísimo, es divertido, pero si nos ponemos estrictos, tiene sus baches. Bueno, esa era la idea un poco de ese disparador que nos permite hablar de todo un poco. De todo, me encanta. Porque es importante hablar de educación sexual, es un tema muy serio, Muy. que a veces cuesta un poco hablar, ya vamos, te voy a preguntar sobre ese tema, pero a partir de la educación sexual se puede llegar a un montón de aspectos y eso es importante hablar de los más jóvenes, los más grandes, y es un tema que sinceramente vale la pena analizar. En ese sentido, Viviane, en materia de educación sexual, ¿cómo estamos los uruguayos? ¿Cómo está nuestro país? Mira, es una pregunta re interesante, porque por lo general tenemos el concepto de que en Uruguay, en lo que respecta a educación sexual, por ejemplo, la educación, estamos nulos, ¿no? O que no se hace nada. En este país no se hace nada. Hubo un par de situaciones que generaron cierto conflicto en un momento, hace unos años, pero hoy particularmente se está haciendo y mucho. Dentro de lo que se puede, que quizás es poquito, pero se está haciendo y mucho. Entonces, arrancando desde que la educación sexual es un derecho, más que todo un derecho humano, la educación sexual, arrancamos en lo que es educación como tal en Uruguay, desde inicial, primaria, secundaria y UTU.
Y después, bueno, quienes hacen nivel terciario, según la educación que tengan, la formación que elijan, podrán ahondar un poquito más o no. Hoy conversaba, por ejemplo, con una colega que es coordinadora en secundaria y me decía, mirá, para que tengas una idea, en ANEP, los docentes que se forman, maestros, profesores, tienen en segundo año un seminario de un curso, ¿no? Un seminario, 30 horas de carga. Y digo, tenés más que la Facultad de Medicina en 8 años y medio cuando cursé yo. Nunca en mis 8 años y medio de carrera tuve algo que hablara de educación sexual. Y así que depende de por dónde agarremos lo que nos vamos a encontrar. ¿Se podría hacer mucho más igual en materia de educación? Sí, se podría hacer mucho más, pero se hace. Dentro de lo que se puede. Una de las cosas que tenemos en educación, por ejemplo, en lo que es ANEP, en lo que es magisterio particularmente, primaria, es que depende mucho del maestro o de la maestra, ¿no? De la iniciativa, de la interrogante, de querer formarse. No existe, salvo este curso de 30 horas de sexualidad, no hay un programa que diga vamos a formar en educación sexual, que sea algo transversal para todos por igual. Depende mucho de la iniciativa de cada uno. Ya en lo que es secundaria va distinto, porque secundaria tiene lo que se llaman docentes referentes que participan con disciplinas. Por ejemplo, es un docente que tiene carga docente, que está formado en educación sexual. La formación hoy en día en educación sexual se da en distintas sociedades. Por ejemplo, la más antigua, que tiene un curso precioso, es la Sociedad Uruguaya de Sexología. Está CESEC, SEXUR, otras instituciones que, de vuelta, cada uno elige formarse en eso y que participa transversalmente con otros docentes. Por ejemplo, profesor de cívica, me contaba hoy Patricia. Me dice, yo doy y participo con los profesores de cívica y ahí arranco a hablar de todo lo que es la ley. Ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de atención integral a la población trans, ley de todo a través de la educación sexual, a través de cívica. Otros pueden encararlo a través de ciencias biológicas, depende. Pero bueno, se da en secundaria, el 93-94% de los liceos son 10 horas semanales por liceo, o sea, es poquito, pero hay, al menos hay. Que es una de las cosas que yo digo, bueno, ¿falta? Sí, falta, por supuesto. Bueno, pero hay algo y la importancia de estos referentes es que, otra de las cosas súper importantes y sobre todo después de estos 2 años post-pandemia, que abarcan o aguantan, si se quiere, una cantidad de situaciones con estos adolescentes que vienen y hablan y se abren, abuso, esto que decías, ¿no? Abuso, acoso docente, situaciones de violencia, en donde reciben, como son referentes en la temática, es como que los tenemos para hablar de todo esto y son fundamentales. Entonces se hace. Bien. Falta, pero ahí, se hace. En esa respuesta tocaste un montón de De temas. todo, yo hablo, arranco y no bien, paro. Pero hay un montón de temas interesantes que me gustaría profundizar. Dale. Por ejemplo, dijiste, a partir de la educación sexual, hablaste de educación cívica, hablaste de biología, o sea, ahí queda claro que la educación sexual llega a un montón de áreas. Es transversal, todas. Literatura, un poema, una canción, educación musical, una canción de todas estas que tenemos hoy en día. Lo que hay para trabajar en sexualidad, desde el machismo, desde el macho, ¿no? La violencia, el esto, te pongo, te saco, te hago. Te agrego la historia. Bueno, sí, desde donde quieras. Si nosotros vamos a lo que es sexualidad, que somos todo lo que hacemos, decimos, nos mostramos, somos todo sexuales. El ser humano, la sexualidad, es una condición sine qua non del ser humano. Todos somos sexuales y sexualizados desde que arrancamos, desde antes del nacimiento, desde la concepción hasta el día que nos morimos. Entonces podemos abarcarlo por donde quieras. Hablabas recién de esas 10 horas, ¿no?, que se dan en los liceos semanales, que es poco. Igual, esas 10 horas, ¿el contenido se ajusta a los tiempos que corren? ¿Está actualizado? Sí, en realidad lo que se hace es a través de cada materia, en conjunto con el docente de cada materia, se abarca. Por ejemplo, bueno, capaz que en biología podemos hablar más según el año en el cual nosotros estemos, ¿no? Particularmente secundaria, de primero a sexto. Y bueno, capaz que en primero podemos abarcar una situación de lo que es un noviazgo sano, o cuando tenemos que estar atentos con los inicios de estos vínculos que se generan. Y capaz que más adelante nos vamos a embarcar en lo que puede ser, no sé, vamos a la anticoncepción, por ejemplo. Depende
depende de la edad también. La educación sexual no es igual para todos. Depende de la edad en la cual nosotros estamos transitando, vamos a encarar distintos temas. Yo al chiquito de 3 años no me voy a poner a hablar de lo que es el embarazo adolescente. Me voy a poner a hablar de lo que es la importancia del cuerpo, del saber decir que no, de la intimidad, de las partes íntimas, del reconocer ese cuerpo, de cuidarlo, de sentirse a gusto o no, de poder identificar distintas identidades. Después, cuando me vaya más cercano a lo que puede ser la iniciación de las relaciones sexuales, bueno, ahí sí, te voy capaz que al placer, a la función sexual, a la reproducción, a la anticoncepción. Cuando estoy en la tercera edad me voy a otra parte. Bueno, que no porque estés más veterano colgás los botines, seguí trabajando en esto. Depende. Queda claro que todas las etapas son importantes. Todas. Quizás uno puede pensar que la adolescencia, que es una etapa importante porque nos marca también para la vida adulta y a nivel de educación sexual también pasa a ser fundamental, ¿no? Porque lo que pasa allí quizás nos puede condicionar más adelante. En realidad, particularmente lo que tiene que ver con la sexualidad en la adolescencia, se tendría que trabajar muchísimo en lo que es la autonomía progresiva. A partir de los 12 años empieza a trabajarse, tenemos el derecho del adolescente, lo que es eso, ¿no? La autonomía progresiva. Dejamos de ser un niño al cual necesitamos ese referente adulto para que nos diga cuándo bañarnos, qué ponernos, qué hacer, qué, etcétera, cuándo comer, cuándo dormir. Y pasamos a transitar esta adolescencia para llegar a una adultez que queremos que sea lo más sana posible. Entonces, a partir de los 12, ese adolescente tiene derecho a elegir qué método anticonceptivo usar si va a iniciar sus relaciones, o si me considero o soy un adolescente trans, y bueno, y yo a partir de los 12 decido lo que quiero hacer. Decido mucho antes, pero a partir de los 12 ya tengo autonomía. Ya no dependo de que el adulto diga si sí o si no. Tengo derecho de poder elegir. Entonces, en sexualidad es fundamental eso. Fundamental. La verdad, adolescencia es todas las edades, pero adolescencia es súper importante también. ¿Y cuánto pesa y hoy tenemos en cuenta la igualdad de género en ese sentido a la hora de educar? Intentamos trabajar en igualdad de género. Ahí tenemos a veces, quizás, como todo, ¿no? En la vida, hay docentes que vayan más sobre lo que es una perspectiva de género, hay otros docentes que van más a lo binario, depende de cada uno. Pero lo que tiene que ver respecto a género arranca no en la adolescencia, ya arranca desde el día que naciste, desde antes de nacer, mira cómo te lo pongo. Porque en realidad, cuando te hacen esa primera ecografía, en donde está todo bien que me digas cuánto le mide la pata, ¿no? De la rodilla al fémur, bla, 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 pero por lo general los progenitores, esos padres, madres, etcétera, están esperando que me digas qué genitalidad tiene, para yo a partir de ahí proyectar. Bueno, tiene un pene, es varón. Entonces se va a llamar Will, y va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto, y se va a una cantidad de cosas. Y voy a educarte, y voy a formarte, y voy a vestirte según el género o la perspectiva de género que yo tenga. Entonces, género arranca desde mucho antes de la adolescencia. Interesante ese punto, ¿eh? Porque ¿Viste? creo que no se tiene en cuenta en realidad. Y es lo que nos pasa a veces cuando trabajamos con las familias que tienen niñeces trans, ¿no? Infancias trans. Porque ahí ya estás apostando y apuntando a un cambio cultural Dantesco. muy grande. Y bueno, pero se está haciendo de a poquito. ¿Se está logrando eso? No sé si se está logrando. Estamos intentando. Pero, por ejemplo, en la sencillez de decir, bueno, no todo rosadito y celeste. Vamos a poner amarillo y verde. Ya ahí eso es un montón. Pasa con lo mismo con los juguetes también, ¿no? También. O que la moñita, ¿no? Cuando Yo se me decora peleé. la casa, la habitación. Todo. Bueno, ahí estamos trabajando, ahí venimos bien. Se ha avanzado en hay, eso, ¿no? hay mucho más verde, amarillito, colores pasteles, no binarios, ¿no? Esto de que no tienen sexo los colores. Estamos trabajando, pero falta, falta mucho. Ahora, Viviana, estábamos hablando de la educación, ¿no? Del rol de los docentes, de los centros educativos. Te llevo puertas adentro. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con el hogar? ¿Cuál es el rol ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves? Bueno, ahí tuvimos un cambio grande. Cuando yo hice educación sexual, que ya hace unos cuantos añitos, por ejemplo, cuando hacíamos las prácticas, teníamos que mandarles una cartita a través del centro educativo de que, bueno, que tal fecha se iba a venir gente que se estaba formando a dar un taller de educación sexual, se iba a tocar estos temas. No corría la falta y dependía del padre que se mandara o no se mandara, de la casa. Hoy en día no. Hoy en día es, bueno, vengan, se va a hacer esto. Chao, ya está. Entonces no es que se imponga,
pero por lo menos no se le da la opción de decir, bueno, si querés no lo mandes, sino que es parte de la currícula, no es parte de la currícula, pero por lo menos es parte de la formación en donde no te doy la opción de faltar, por ejemplo. Entonces, en casa nos cuesta y muchísimo. Tenemos que trabajar con los adultos muchas veces antes de empezar a trabajar con los niños. Tenemos que trabajar con los abuelos y con las abuelas. Hoy en día esos abuelos muchas veces son quienes realmente están la mayor cantidad de tiempo con nuestros hijos. Y esos abuelos están criados, te voy a mis padres, nacieron en el 50. Entonces, la educación que ellos tuvieron allá no tiene nada que ver con lo que soy. Y si viene mi padre con una concepción capaz que un poco más machista, y depende de mí decirle, che, esto no es así. No, pa, no me vengas con el maricón porque se pegó. Les pongo un ejemplo, ¿no? Pa, en ese sentido trabaja mucho en sí, pero se da. Entonces, si no trabajas con los abuelos, ¿cómo haces después para trabajar con los chiquilines, que son los que pasan en casa la mayor cantidad de tiempo con estos cuidadores? Así que desde los chiquitos, pero primero los adultos. Vos pones el foco en los más grandes para después ir bajando la cadena, digamos. Sí, porque yo no llego a estos chiquitos hasta que entran a la educación. Entonces, esos primeros años son fundamentales. ¿Me vas a cambiar el pañal? Es pene y es vulva. No es pitito, pirulín, cosita, chiqui, chiqui. No, es pene y vulva. ¿Cómo le llamas llamar las cosas por su nombre, digamos. Claro. Es la primera herramienta para evitar abusos sexuales, es que ese niño o esa niña tenga propiedad sobre su cuerpo. ¿Cómo tenés propiedad sobre tu cuerpo? Porque lo conozco, sé cómo se llaman. No tengo miedo de decir que esto es mi vulva, que esto es mi pene. No es pajarito. Yo tengo un pajarito puesto acá abajo, una cotorrita, como dicen a veces, que decís, ¡guapa! La casita de Jesús, como me dijo una vez una paciente, que inclusive... Nunca había escuchado eso. Yo tampoco. Cuando me decían, no, porque la casita de Jesús, y yo decía, ¿qué será la casita de Jesús? Y vos sabés que cada vez que tengo la oportunidad de dar el ejemplo, yo le avisé, le digo, mirá que esto va a salir en todos lados. Me dice, ay, sí, decilo, con gracia. Le digo, bueno, la casita de Jesús, la religión es un temún también en la educación sexual. Lo he escuchado de muchas formas, nunca de esa, la verdad. No, yo tampoco. Una sorpresa. Fue muy divertido. En ese sentido también, Vivian, porque estás hablando de un tema generacional, ¿no? Que cuesta, porque los adultos mayores toda su vida se acostumbraron a hablar y escuchar y a referirse a determinadas situaciones de una forma, y eso puede llevar tiempo, y a veces no se logra también, porque esa es una realidad. No se logra. A veces tenemos un discurso que es políticamente correcto para afuera, y después cuando lo trabajamos para adentro, hacemos todo lo contrario. Tratamos de que se logre, trabajamos. Lo primero que hay que hacer es tener un poquito de autocrítica. Que ese adulto diga, uy, le dije maricón, le erré. O, uy, le pregunté, ¿y tenés noviecita, noviecito? ¿No? Esto del heterocentrismo, a que me voy a que todos tenemos que ser hetero. Ya con que nos quede la dudita ahí, la cosquillita diciendo, capaz que no está bueno, y cambio el término y digo, ¿tenés pareja? Y lo dejo abierto, eso es un montonazo. Capaz que no todos estamos muy abiertos a hablar de una cantidad de cosas, pero por lo menos lo intentamos. Claro, ahora Vivian, capaz que nos está mirando una madre, un padre, que tiene como la iniciativa de querer hablar con sus hijos de sexualidad, que quizás puede tener un montón de interrogantes, y no se anima a plantearlo o a preguntarlo. En ese sentido, ¿qué aconsejas? En realidad, por lo general, cuando hablamos de educación sexual en casa, son los chiquilines los que nos traen las dudas, ¿no? Habitualmente. Y ahí una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de trabajar los adultos es no ser adultocéntricos, no pensar con cabeza adulta, no ponerle el peso erótico sexual que tiene nuestra sexualidad de adulto al juego infantil. Hay un aviso publicitario sobre un aceite de oliva que yo lo trabajo mucho en los talleres, que es inglés, y hay una chiquita dibujando en la cocina mientras la mamá va siguiendo una receta. Entonces, en un momento la nena dice, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre arranca con un discurso fundamental de lo que es la virginidad y todo un componente erótico. Cuando termina, la nena dice, ¿y extra virgen? Porque le estaba preguntando por el aceite de oliva. Entonces, una de las primeras cosas que hay que preguntarle cuando nos vienen con estas preguntas es, bueno, ¿dónde lo escuchaste? ¿O dónde lo leíste? ¿O qué es lo que vos querés saber? Porque capaz que mi virgen no era el virgen de esa chiquita. Arrancando por ahí. Y siempre
guiar a lo que ellos preguntan. No vengan con el monólogo, onda con lo que estoy haciendo ahora. No me vengas con el monólogo, hablar. Si yo te quería preguntar nada más, ¿qué herramienta le tengo que dar al adulto? Es eso, es acotarnos o tratar de tener un margen de acción según la demanda de ese niño, ese adolescente. Eso de sentarte el domingo y, a ver, vení, vamos a hablar de... No, porque lo más probable es que nosotros cuando le vayamos a hablar de esto, ellos ya tienen una cantidad de información, que es distinto a la educación, ¿no? A través de internet, información, un montonazo. Ahora, ¿qué hago con eso? Si en realidad no me explican cómo usarlo, en qué criterio, por qué se habla de estas cosas. Yo largo, a través de internet te largo una cantidad. La porno. ¿Eso qué es? Información. Sé que existe un pene, sé que existen lo que son las porno heteros, sé que existe un pene, sé que existe una vagina, sé que esto tiene que ir acá, etcétera. ¿Es educación? No. Me estás mostrando penes así. Me estás mostrando erecciones que duran horas, eyaculaciones que son litros, vulvas, vaginas que bancan lo que vengan y todavía gritan. Entonces, eso no es educación sexual. Ahí entraste en un terreno que es el de la tecnología, las redes, el acceso a Internet, que nosotros cuando éramos jóvenes no existía eso, cuando éramos adolescentes, y que hoy es mucho más fácil poder acceder. ¿Cuánto condiciona eso en la educación sexual? Muchísimo. Mirá, si nosotros vamos a cifras grandes españolas, por ejemplo, dicen que a partir de los 9 años, más del 80% de los niños ya tuvieron acceso a la pornografía. ¿Los 9 años? A partir de los 9. Tremendo eso. Sí, pero lo que también plantean es que no siempre es porque ese niño busque porno, sino porque les aparece. La realidad es de que yo pongo capaz... no sé, reproducción del elefante, porque lo estoy trabajando en la escuela. Y cuando pongo reproducción del elefante, y bueno, estos algoritmos que tienen, ¿no? El negocio XXX es impresionante, arrancan a aparecerle dibujos, fotos, videos, se meten y llegaron a una porno zoofílica, te pongo lo que fuera. Y acceden a eso, se enfrentan con algo que no están preparados, y que no lo estaban buscando. Cuando uno empieza a buscar porno realmente es porque existe la interrogante, o hay algún compañerito, o tengo un hermano mayor, o encontré algo, o vi. Hay que estar atentos a lo que es el acceso de estos niños a lo que es el encuentro sexual de los adultos que viven en casa. Muchas veces las situaciones edilicias, la logística, se da de que pueda darse un encuentro sexual adulto delante de los niños, están durmiendo. No, déjalo, se durmió, ni se entera. No, ojo con eso. Porque esos niños empiezan a acceder a cosas que no están preparados. Hay edades por las cuales el cerebro tiene la capacidad de poder trabajar la información, de poder entenderla, de poder conceptualizarla, como las matemáticas. Yo te puedo decir con los caramelos 2 más 2 y entendés que es 4, pero no te voy a hacer una ecuación de tercer grado con 9 años porque no sabes de lo que hablo. Bueno, lo mismo con esto. 9 años puedo encarar esto, no esto otro. Entonces, lo que es el acceso a la tecnología tiene muchísimas herramientas espectaculares. Si sabemos usarlas, puede complicarnos la existencia. En lo que es sexualidad nos complica y mucho. Hablábamos, Vivian, de la infancia, de la adolescencia como una etapa clave también, proyectando la vida adulta, ¿no? Y también hay una situación que el mundo entero la está viviendo, que es los casos de abuso sexual, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar para prevenir ese tipo de situaciones ya desde chicos? Bueno, mira, la prevención del abuso sexual o de lo que son las conductas sexuales inadecuadas o abusivas, el poder identificar el cuerpo, el aprender a decir que no hasta vos que sos el papá. O sea, no quiero que me toques, no quiero que me des besos en tal lugar, no quiero que me hagas cosquillas en tal otro, no quiero, es mi cuerpo y yo te digo que no. Entonces, si nosotros le respetamos su espacio personal, íntimo, le enseñamos que las partes íntimas, como son los genitales, por ejemplo, tienen que ser tocados, sí, y es placentero, sí, vamos arriba si te gusta, pero tenés un lugar donde hacerlo, no lo hagas en el living, no lo hagas adelante de otras personas, hacelo en tu dormitorio, hacelo en el baño, darle la oportunidad de tener intimidad. Habitualmente
esto es el doble discurso, ¿no? No, yo sí respeto y sin embargo no me cierres la puerta. No, el cuarto, puerta abierta. ¿Por qué puerta abierta? Permitile que cierre. Golpeale aunque la puerta esté abierta y espera que ese niño o adolescente te diga sí entrar. Y bueno, y ahí le estamos dando ese límite. Muchas veces los abusos sexuales se dan intrafamiliar y este niño no tiene la capa o niña no tiene la capacidad de identificar que eso es un abuso. Porque está permitido que el tío me toque de tal manera o porque me enseñan que es un mimo esta forma de frotación, de beso, de que le haga a ese niño, porque el abuso no es que el adulto le haga al niño, el abuso es que obliguemos a un niño a hacer cosas a este adulto también. ¿Y cuándo se empieza a dar? Y bueno, cuando llegaron a la escuela y se trató este tema de lo que es el no, si faltó en el hogar y se da en el centro educativo, y ahí ese niño dice, opa, mira, esto a mí pasa en casa y se supone que no es correcto. Entonces ahí empieza una cantidad de situaciones, es como un dominó, empiezan a aparecer intervenciones, cómo se trabaja. La prevención está ahí, en saber decir que no, en conocer tu cuerpo, en poder tener esto de, como hablábamos, del noviazgo saludable, las banderitas rojas como están ahora. Bueno, si me controla lo que hago, lo que digo, el celular, no me permite salir con amigos, esos son conductas abusivas también. Y no necesariamente estamos hablando de un abuso sexual, una violación, una violencia doméstica. No, eso también es abuso. Es interesante porque en el caso de abuso volvemos al punto inicial que es el de la educación. Todos. Porque en la escuela ahí es donde el niño o la niña puede detectar lo que le estaba pasando en la casa. Todo. Siempre se vuelve a la educación. Siempre la educación. Siempre la educación desde casa lo primero. Claro. Si yo como niño estoy acostumbrado a ver que papá le da una trompada a mamá y eso está bien, o que mamá le golpea o insulta a mi hermana mayor y es en lo que me crío, y bueno, yo después reproduzco estas mismas conductas si no hay alguien que me diga esto no está bien. Entonces, los niños aprenden muchas veces a través de lo que es muchas veces no, aprenden a través de lo que es el ejemplo. Claro. Y eso arranca en casa. Vivian, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. En un minutito, ya seguimos con Lado B aquí, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, hablando de educación sexual con la doctora Vivian Dufo. Vivian, hablábamos de todo un poco recién, ¿no? Y hay un tema que siempre está presente, aunque quizás se pudo haber avanzado, ya te lo voy a preguntar, que tiene que ver con el acoso callejero y los supuestos piropos, ¿no? En ese sentido, ¿qué visión tenés? Bueno, ahí yo creo que de andar en la calle hemos mejorado, se ha trabajado. Las distintas organizaciones han trabajado, inclusive, cuál era el habitual de pasar por una vereda, ¿de dónde te gritaban? Vos no sos varón, pero ¿de dónde te gritaban? De la obra. Ahí va, no sos mujer. Exacto. La obra de construcción era un problemón, sí. La verdad, cruzábamos, ¿no? Y sin embargo, el Zunca ha generado una cantidad de talleres en donde se ha trabajado con los obreros e Indamais, en lo que es eso, es el respeto al otro. No porque pase por la puerta de tu trabajo vamos a estar gritando cosas. Y ahí sí se ha trabajado un montonazo. La verdad, hay un cambio en lo que es el acoso callejero. Queda, obviamente que queda. Quizás también estas mujeres están un poquito más empoderadas y antes agachaban la cabeza o cruzaban, ¿no? Evitaban, y hoy me puedo plantar y ¿qué? O respondo, ¿no? Retruco, ¿no? Capaz que no son las más, pero sí ha habido un cambio en ese sentido. Vivian, llevamos casi 30 minutos hablando de sexualidad, de sexo, de educación sexual. Algo que no es muy común en los medios de comunicación, más allá de que vos has participado y participás en distintos medios, pero quizás no se habla tanto, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Si debería ser más activo también. Sí, totalmente. Ahí tienen un debe los medios de comunicación, la verdad es que sí. Hemos tenido mayor participación y cada vez que cualquiera de nuestros colegas participamos estamos súper agradecidos, pero se habla de cositas puntuales, que es mucho. Volvemos, ¿no? Como estas 10 horas por semana en cada liceo. Por lo menos hay,
Por lo menos estamos hoy acá un viernes hablando, ¿no?, de lo que es la educación sexual, que quizás antes ni se pasaba por la cabeza. Pero ustedes tienen la posibilidad son medios masivos de comunicación. Ustedes les llegan al hogar. Esto que todo digo yo, ¿cuándo hablo? Y cuando tengo algún taller en una escuela o en el consultorio, que vienen particularmente con la demanda de querer interiorizarse o de averiguar. En cambio, a través de los medios de comunicación les llegamos al que está laburando a través de la radio, les llegamos al que está cenando en familia, en casa, y ponemos el tema sobre la mesa. Entonces ahí, si lo hacemos con responsabilidad, porque también a veces se confunde mucho, nosotros acá por suerte en Uruguay tenemos programas que tienen seriedad, está bueno, ¿no? Nos tratan con respeto estos temas. Capaz que cruzamos el charco y nos podemos encontrar con cualquier cosa, pero en realidad en el sentido, tienen también su parte formal, respetuosa, ni que hablar, no quiero que después se malinterprete, pero sí se puede hacer bromas, sí podemos reírnos, hablar desde un punto de vista de la risa para distender, es genial, pero siempre con respeto, con información, dando educación, no tirando a la marchanta un dato, porque me dijeron, no, 5 tamaños de pene, no, pará, bajalo a tierra. Entonces, le falta un poquito, ahí es una demanda, le falta un poquito, desde los medios de comunicación pueden hacer mucho más. Lo interesante es que se puede hablar de manera descontracturada, Eso es lo más lindo. llegarle a todo el mundo y a su vez educar e informar. Sí, que eso es un poco lo el más objetivo lindo. ahí, ¿no? Eso es fundamental, llegar con temas que habitualmente es difícil para el adulto hablar con los chiquilines o los adolescentes, o que es difícil para los adolescentes poder ponerlos en palabra. Y sin embargo yo lo escucho en el programa, lo escucho en la Adobe, mirá, dijo que tengo que decir que no y cerrar la puerta. Bueno, empezamos a trabajar desde ese niño o adolescente, empieza a poner sus propios límites en la dinámica familiar que hasta el momento ni se planteaba. ¿No? Esas cosas se trabajan y son lindas de trabajar. Ahora es interesante porque no se habla mucho, decimos en los medios, pero es un tema que nos interesa a todos, porque vos lo comprobás en el consultorio seguramente día a día. Sí, en realidad es algo que si se animan y cada vez más a consultar, se pueden hacer cosas muy lindas. Hay personas que consultan con disfunciones sexuales reales que requieren tratamientos, estudios, investigación, a ver por qué es que pasa, valoración del ambiente, de la pareja, requieren de terapia sexual, farmacológica, etcétera. Pero muchos vienen porque, mira, quiero saber qué pasa con esto. O nunca tuve un orgasmo. ¿Cuándo se nos iba a ocurrir que una persona venga y diga, una persona con vulva te venga a decir, no tengo orgasmos? Cuando antes nos educaron de que la mujer en aquella entonces, heterocentrismo total, tenía que bancar, no importaba. Era una máquina de hacer hijos, de cuidarlos, planchar, cocinar y nada más. Y sin embargo hoy la mujer se empodera, ¿no? Esta persona con vulva viene y te dice, nunca tuve un orgasmo, ¿cómo lo consigo? Eso es maravilloso de trabajar el enriquecimiento sexual, es divino. Entonces sí, llegan al consultorio, te preguntan en las redes sociales. Las redes sociales hoy también tienen un peso importante en acercar información, en educar. De vuelta, como todo, tenemos cualquier cosa. Hay que saber buscar también, hay que saber a quién escuchar. Vivian, te agradezco muchísimo tu visita. Por favor, y tu gracias tiempo a aquí vos. en la Adobe y poder hablar de este tema. Está re lindo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Nosotros nos vamos, ya se viene la aldea aquí en la pantalla de Ciudad. Volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.